Dicen que la tierra tiene memoria, que recuerda cada gota de sudor que cae sobre ella, cada lágrima de frustración y, sobre todo, sabe reconocer quién la ama de verdad y quién solo la ve como un símbolo de pesos en una cuenta bancaria. Yo, Marcelina, aprendí eso de mi abuelo antes de aprender a caminar. Mientras mi hermana Graciela jugaba a las muñecas dentro de la casa grande con el aire acondicionado al máximo, yo estaba afuera, con las botas llenas de barro, aprendiendo a distinguir un brote de aguacate saludable de uno enfermo solo por el color de sus hojas. Hoy, el sol caía a plomo sobre la hacienda Los Milagros. Eran cerca de las 2 de la tarde y el calor hacía vibrar el aire sobre los campos. Para mí, ese calor era bendición, significaba que la cosecha de este año sería dulce y abundante. Para mi familia, sin embargo, ese calor era un insulto personal. Estaba terminando de revisar los últimos informes de riego con don Tiburcio, nuestro capataz y mi mano derecha, cuando vi la nube de polvo levantarse en el camino de entrada. «Ya llegaron, patrona», dijo don Tiburcio, escupiendo al suelo con ese gesto de desaprobación que solo él sabía hacer. «Y traen prisa, por lo visto». Suspiré, cerrando mi libreta de notas. Me pasé el dorso de la mano por la frente sudorosa. Llevaba mis jeans de trabajo más viejos, una camisa de franela a cuadros y mis botas que ya habían visto demasiadas temporadas de lluvia. No era la imagen de la hija pródiga que mis padres esperaban, pero era la única imagen honesta en esta familia. Una camioneta SUV blanca, inmaculada y evidentemente rentada, frenó bruscamente frente al pórtico de la casa principal, levantando una cortina de tierra que cubrió a los perros del rancho. Esperé. La puerta del conductor se abrió y bajó Fabián, el esposo de mi hermana. Llevaba una camisa polo de marca que le quedaba demasiado ajustada en el estómago y unos mocasines que, claramente no estaban hechos para pisar grava. Pero la verdadera entrada triunfal fue la de ella. Graciela. La puerta del copiloto se abrió lentamente. Primero salió un tacón de aguja, rojo brillante, clavándose en la tierra suelta como si quisiera herirla. Luego salió ella. Graciela llevaba un vestido de lino blanco que probablemente costaba más de lo que ganaba un peón en 6 meses, gafas de sol enormes que cubrían la mitad de su rostro y un sombrero de ala ancha que parecía sacado de una revista de turismo europeo. Se bajó, miró a su alrededor y, antes de saludar a nadie, se llevó una mano a la nariz con un gesto de asco teatral. «¡Ay, por Dios!», exclamó, con esa voz chillona que había perfeccionado para sonar sofisticada. Huele a pueblo. Fabián, baja las maletas rápido, que este calor me va a arruinar el maquillaje. Caminé hacia ellos. Don Tiburcio se quedó atrás, cruzado de brazos, observando como un halcón. «Hola, Graciela», dije, tratando de sonar amable. Después de todo, era el aniversario de nuestros padres. «Bienvenida a casa». Ella bajó sus gafas de sol 1 centímetro y me recorrió con la mirada de arriba a abajo. Su expresión no fue de cariño, ni siquiera de reconocimiento. Fue de pura lástima mezclada con diversión. «Hola, Marcelina», dijo, estirando la mano no para saludarme, sino para entregarme su bolso. «Ten cuidado, es piel italiana auténtica. No dejes que tus manos de trabajo lo manchen de grasa. Y por favor, dile a alguien que saque mis maletas, pesan 1 tonelada». Tomé el bolso por instinto. Pesaba, sí, pero no por lo que llevaba dentro, sino por la carga de arrogancia que representaba. «Hola tía», dijo una vocecita detrás de mí. Era Marisol, mi hija de 12 años. Había salido al pórtico al escuchar el motor del coche. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul y su cabello trenzado como le gustaba al abuelo. Tenía una sonrisa tímida en el rostro, esperando, quizás ingenuamente, un abrazo de su tía a la que no veía hacía 2 años. Graciela la miró. No se agachó. No sonrió. «Hola, niña», dijo secamente. «Dios mío, estás grande. Y morena. ¿No usas bloqueador solar? Vas a tener arrugas a los 20 si sigues así». La sonrisa de Marisol se desvaneció un poco. Antes de que pudiera responder, la puerta trasera de la camioneta se abrió de golpe y salió Braulio. 11 años, con el ceño fruncido y una tablet pegada a las manos.
Mamá, aquí no hay señal de internet, se quejó el niño sin levantar la vista. Dijiste que era una mansión de lujo. Esto es una granja apestosa. Es una hacienda, mi amor, ten paciencia, le consoló Graciela, acariciándole el pelo con una ternura que jamás había mostrado por nadie más. Ya entraremos y pondremos el aire acondicionado. Marcelina, ¿tienen la clave del wifi lista? Braulio no puede estar desconectado, se pone ansioso. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió de par en par. Mi niña. Mi princesa ha llegado. Era mi madre, doña Clementina, seguida de cerca por mi padre, don Evaristo. Ambos pasaron corriendo a mi lado como si yo fuera invisible, como si fuera una columna más del pórtico. Mi madre abrazó a Graciela con una fuerza que nunca había usado conmigo. Mi padre le daba palmadas en la espalda a Fabián como si fuera un héroe de guerra. Mírate, estás preciosa, qué elegancia, decía mi madre, con lágrimas en los ojos. Se nota que la ciudad te sienta bien. No como aquí, que uno se seca como pasas. Ay mamá, el viaje fue agotador, se quejó Graciela, dejándose querer. El tráfico para salir de la ciudad fue infernal. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí para su fiesta. 40 años no se cumplen todos los días. Pasa, pasa, está fresco adentro, dijo mi padre, empujándolos hacia el interior. Marcelina, ¿qué haces ahí parada? Ayuda a tu cuñado con las maletas. No te quedes mirando como boba. Sentí un ardor en el pecho, pero no era nuevo. Era una vieja herida que se abría cada vez que ellos estaban juntos. Apreté el asa del bolso italiano de mi hermana hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Claro, papá, murmuré. ¿Mamá? Marisol me miró, confundida y dolida. ¿Por qué la abuela no me saludó? Me agaché a su altura y le acomodé un mechón de pelo detrás de la oreja. Mis manos, ásperas por el trabajo, contrastaban con su piel suave. ¿Están emocionados, mi amor? Hace mucho que no ven a tu tía. No es personal. Anda, ve a ayudar a don Tiburcio a revisar los caballos, sé que eso te gusta más que estar aquí oyendo tonterías. Marisol asintió, aunque sus ojos tristes decían que entendía más de lo que yo quería admitir. Se fue corriendo hacia los establos, lejos de la toxicidad que acababa de estacionarse en nuestra puerta. Cargué 2 maletas pesadas de diseñador y seguí a mi familia al interior de la casa. La casa que yo mantenía. La casa cuyas facturas de luz, agua y mantenimiento yo pagaba religiosamente cada mes. La casa que ellos creían que les pertenecía por derecho divino. Esa noche, la hacienda Los Milagros se transformó. Mis padres habían insistido en una fiesta por todo lo alto. Habían invitado a media ciudad, amigos de la familia, socios del club de campo al que ya casi no podían ir pero fingían que sí, y por supuesto, a todos los conocidos, importantes de Graciela que habían viajado desde la capital. Yo me había duchado y cambiado. Llevaba un vestido color vino que me llegaba a las rodillas, elegante pero discreto. Me había soltado el pelo y me había puesto un poco de maquillaje, tratando de encajar en esa imagen de familia perfecta que mi madre quería proyectar. Pero apenas puse un pie en la sala principal, donde los meseros contratados pasaban con bandejas de canapés, mi madre me interceptó. Llevaba un vestido dorado con lentejuelas que brillaba demasiado bajo las luces de los candelabros. Me tomó del brazo con un agarre firme, casi doloroso, y me arrastró hacia una esquina, cerca de la puerta de servicio. ¿Qué haces aquí paseando, Marcelina? Siseó, con una sonrisa falsa pegada en el rostro por si alguien nos miraba. Vine a la fiesta, mamá. Soy tu hija, ¿recuerdas? No te hagas la graciosa. Las muchachas en la cocina están hechas un lío con los entremeses calientes. Necesito que vayas a supervisar. Sabes que a ti se te da mejor eso de mandar a la servidumbre. Tú entiendes su lenguaje. Mamá, contrataste un servicio de catering. Ellos tienen su propio jefe. Yo quiero estar aquí, con Marisol, celebrando con ustedes. Mi madre suspiró, esa exhalación larga y dramática que usaba para hacerme sentir culpable. Mira a tu hermana, dijo, señalando con la cabeza hacia el centro de la sala.
Graciela estaba rodeada de un grupo de personas, riendo con una copa de champán en la mano. Brillaba. Era el centro de atención. Fabián estaba a su lado, asintiendo a todo lo que ella decía. Ella es la invitada de honor, Marcelina. Ella tiene el don de gentes. Tú eres más práctica. Además, mira ese vestido. Es muy simple. Desentonas. Hazlo por mí, ¿sí? Es mi aniversario. No me des disgustos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Desentonas. Esa era la palabra que definía mi vida entera. De repente, un olor me golpeó. No era el olor a comida de la cocina, ni el perfume barato de alguna invitada. Era el olor de los lirios blancos que decoraban las mesas centrales. Ese olor me transportó violentamente hacia atrás en el tiempo. 12 meses atrás. Flashback estaba en la funeraria. El aire acondicionado estaba tan frío que calaba los huesos. El olor a lirios y cera de velas era sofocante. Frente a mí, el ataúd de caoba cerrado donde descansaba el abuelo Evaristo, el único hombre que me había mirado con orgullo. Yo estaba llorando en silencio, sentada en la primera fila, con Marisol dormida en mi regazo. Mis padres y Graciela estaban en la parte de atrás, cerca de la mesa de café. Pensaban que yo no podía oírlos, o tal vez no les importaba. Es una pena, claro que sí, decía Graciela, su voz carente de cualquier emoción real. Pero hay que ser prácticos, papá. Esa tierra vale una fortuna si la vendemos a la constructora. Quieren hacer un campo de golf y un hotel boutique. No sé, hija, decía mi padre, aunque su tono no era de rechazo, sino de duda codiciosa. Tu abuelo amaba esos aguacates. El abuelo ya no está, intervino mi madre. Y seamos honestos, mantener ese rancho es un pozo sin fondo. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer con ese dinero? Podríamos comprar un departamento en la zona exclusiva de la ciudad, viajar a Europa. Tú te mereces descansar, Clementina. Has sufrido mucho en ese polvo. ¿Y Marcelina? Preguntó mi padre. Ella se ha matado trabajando ahí estos últimos 5 años. Graciela soltó una risita seca. Marcelina es una empleada glorificada, papá. Le daremos una liquidación, tal vez un pequeño porcentaje para que se compre una casita en el pueblo y ponga una tienda de abarrotes. Eso es lo suyo. Ella no tiene visión. Nosotros sí. Recuerdo cómo apreté a mi hija contra mi pecho en ese momento. Recuerdo cómo el dolor de la pérdida se transformó en algo frío y duro en mi estómago. Algo como el acero. Ellos no estaban enterrando a un padre y abuelo, estaban esperando a leer el testamento para desmembrar su legado. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía excepto el notario y yo, era que el abuelo Evaristo era mucho más astuto que todos ellos juntos. Fin del flashback. El olor a lirios me trajo de vuelta al presente. Miré a mi madre a los ojos. Ella esperaba su misión. Esperaba que bajara la cabeza y me fuera a la cocina, como siempre. Está bien, mamá, dije suavemente. Iré a ver qué pasa en la cocina. Mi madre me dio unas palmaditas en la mejilla. Esa es mi niña buena. Sabía que podía contar contigo. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, pero no porque ella me lo ordenara, sino porque necesitaba alejarme de ellos antes de que mi máscara de calma se rompiera. Necesitaba tiempo. El momento llegaría, me dije a mí misma. Solo tenía que esperar el momento perfecto. En la cocina, el caos era manejable. Ayudé a emplatar, di instrucciones precisas y en 10 minutos todo estaba fluyendo. Pero cuando salí por la puerta trasera para tomar un poco de aire fresco, escuché un estruendo proveniente de la biblioteca, seguido de una risa cruel. Corrí hacia allá. La puerta de la biblioteca estaba abierta. Braulio estaba de pie junto al escritorio antiguo del abuelo. En el suelo, hecho añicos, estaba un jarrón de talavera del siglo XIX, una pieza que el abuelo adoraba. Marisol estaba arrodillada, tratando de recoger los pedazos con manos temblorosas. «Fíjate lo que hiciste», gritó Braulio, señalando a mi hija. «Torpe».
Rompiste el jarrón del abuelo. Yo no fui, sollozó Marisol. Tú lo empujaste porque querías ver si se rompía, mentirosa. Chilló el niño, su cara enrojecida por la malicia. Mamá. Mamá, ven rápido. La hija de la sirvienta rompió algo caro. Graciela apareció en el umbral casi al instante, con su copa de champán intacta. Miró los trozos de cerámica en el suelo, miró a Marisol llorando y luego miró a su hijo, que ponía cara de ángel ofendido. ¿Qué pasó aquí?, preguntó ella, arrastrando las palabras. Marisol tiró el jarrón, mamá. Estaba corriendo como loca y lo tiró. Yo intenté atraparlo pero no pude, mintió Braulio con una fluidez que daba miedo. Graciela suspiró y miró a mi hija con desdén. Levántate, niña. Deja eso ahí, te vas a cortar y vas a manchar la alfombra de sangre. Dios mío, Marcelina debería enseñarte a tener cuidado con las cosas de valor. Yo no fui, tía, dijo Marisol, poniéndose de pie, con los ojos llenos de lágrimas de impotencia. Fue Braulio. Graciela soltó una carcajada fría. Por favor. Mi hijo tiene modales. Mi hijo sabe lo que valen las cosas. No seas igualada y no culpes a los demás de tu torpeza. Ahora, vete de aquí. Vete a tu cuarto o a donde sea que duerman. Me estás dando dolor de cabeza. Entré en la habitación en ese momento. Mis pasos resonaron en la madera. Marisol no miente, dije, mi voz temblando ligeramente por la furia contenida. Graciela se giró hacia mí, rodando los ojos. ¡Ay, ya llegó la defensora de los pobres! Marcelina, tu hija rompió el jarrón. Es una lástima, pero bueno, ya está hecho. Descuéntalo de tu sueldo o de lo que sea que papá te da para tus gastos. Y llévatela, por favor. Braulio está muy alterado y no quiero que le dé ansiedad. Miré a mi sobrino. Me estaba mirando con una sonrisa de suficiencia, sabiendo que su madre lo protegería sin importar qué. Vámonos, Marisol, dije, tomando la mano de mi hija. No tenía sentido discutir ahora. No con ellos. Mientras salíamos, escuché a Graciela decirle a Braulio, no te preocupes, mi amor. Cuando seamos dueños de todo esto, tiraremos todas estas cosas viejas y compraremos cosas modernas. No tendrás que ver estos cacharros feos nunca más. Cerré los ojos un segundo, respirando hondo. Disfruta tu fantasía, hermana, pensé. Disfrútala mientras dure, porque la caída va a ser muy, muy dura. A la mañana siguiente, la resaca de la fiesta flotaba en el aire como una niebla pesada, pero la rutina del rancho no perdonaba a nadie. Mientras mis padres, mi hermana y su familia dormían hasta el mediodía, yo ya llevaba 4 horas despierta. Había un problema con la bomba de agua del sector norte y tenía que solucionarlo antes de que el sol alcanzara su punto máximo. Marisol me había pedido acompañarme. Después del incidente del jarrón, no quería quedarse sola en la casa grande con Braulio. La entendía perfectamente. Le di permiso para que fuera a los establos a cepillar a Canela, una yegua vieja y mansa que era su adoración, mientras yo arreglaba la bomba. Quédate cerca de don Tiburcio, ¿de acuerdo?, le advertí, besando su frente. Y si ves a tu tía o a tu primo, simplemente aléjate. No les hables. Sí, mamá, respondió ella, con esa seriedad que ningún niño de 12 años debería tener. El desastre ocurrió cerca de la 1 de la tarde. El cielo se había nublado de repente, amenazando con una de esas tormentas de verano rápidas y violentas, pero el calor seguía siendo sofocante. Yo venía caminando de regreso desde el campo norte, limpiándome la grasa de las manos con un trapo, cuando escuché los gritos. No eran gritos de juego. Eran gritos de dolor. Y eran de mi hija. El corazón se me detuvo un segundo antes de empezar a latir con una fuerza que me dolía en las costillas. Solté la herramienta y eché a correr hacia los corrales. Mis botas golpeaban la tierra seca con un ritmo frenético. «Marisol», grité. Al llegar a la zona de los establos, la escena que encontré me heló la sangre.
Junto al cercado de madera, donde el terreno bajaba hacia un pequeño barranco natural, había una gran nopalera, esos cactus enormes llenos de espinas largas y duras. Justo debajo, debido a una fuga en un bebedero, se había formado un charco grande de lodo negro mezclado con estiércol de caballo. Y ahí, en medio de esa inmundicia, estaba Marisol. Estaba tirada de espaldas, con medio cuerpo hundido en el lodo. Pero lo peor no era la suciedad. Lo peor era que su brazo izquierdo y parte de su espalda habían caído sobre las pencas bajas del nopal. Estaba llorando, un llanto agudo y aterrorizado, tratando de moverse, pero cada movimiento hacía que las espinas se clavaran más. Y arriba, de pie sobre la madera limpia del cerco, estaba Braulio. El niño estaba riéndose. No era una risa nerviosa. Era una carcajada plena, cruel, mientras señalaba a mi hija con el dedo. «Miren al cerdo en su chiquero», gritaba. «Oye, cerdita, ¿te gusta el baño?». Llegué jadeando, con la visión nublada por la ira. «Braulio, ¿qué hiciste?», le grité mientras saltaba el cerco para llegar a mi hija. El niño dejó de reírse un momento, pero no parecía asustado. Me miró con esa arrogancia que había heredado directamente de su madre. «Ella se cayó sola, tía». Quería montar al semental y le dije que no, que ese caballo es solo para los patrones, no para las sirvientas. Y se resbaló. «Es muy torpe». Ignoré al pequeño monstruo y me metí en el lodo hasta las rodillas. El olor era nauseabundo. Agarré a Marisol con cuidado. «No te muevas, mi amor, no te muevas», susurré, viendo las espinas. Algunas eran grandes, de casi 3 centímetros, clavadas en su piel suave. Su vestido azul estaba arruinado, empapado de fango y sangre. «Ya estoy aquí. Mamá está aquí». «Me empujó, mamá», sollozó Marisol, temblando de dolor y frío. Yo le dije que no se acercara al caballo y me empujó por la espalda. La saqué del lodo con toda la delicadeza que pude, cargándola en mis brazos para alejarla de las espinas. Su pierna derecha colgaba en un ángulo extraño, el tobillo estaba hinchado al doble de su tamaño normal. «¡Ay, qué asco!», escuché la voz de Graciela. Levanté la vista. Mi hermana venía caminando desde la casa, con su café helado en la mano, seguida por mis padres. Llevaba unas sandalias de plataforma y un pareo de seda. «¿Qué es este escándalo?», preguntó, haciendo una mueca al ver a Marisol cubierta de lodo y sangre. «Braulio, mi vida, ¿estás bien? Aléjate de ahí, te van a salpicar de porquería». Tu hijo empujó a Marisol a los nopales. Le grité, sintiendo una furia volcánica subir por mi garganta. «Mira cómo está. Tiene espinas clavadas en la espalda y el tobillo lastimado». Graciela miró a Marisol con una indiferencia que me dio náuseas. «Ay, Marcelina, no seas dramática. Son niños jugando. Seguro estaban corriendo y ella se tropezó. Braulio es incapaz de lastimar a nadie, es un alma sensible». Él se estaba riendo. Bramé. «Está lastimada, Graciela. Necesito llevarla al hospital ahora mismo». Di un paso hacia la salida del corral, cargando a mi hija. Pero Braulio, viendo que la atención se desviaba hacia la víctima, decidió que necesitaba ser el protagonista de nuevo. «Mira, mamá», chilló, señalando sus tenis. «Mira lo que hizo. Me salpicó». Efectivamente, en la punta de sus tenis blancos de marca había 3 o 4 gotas de lodo. Minúsculas. Insignificantes. Pero para Graciela fue como si le hubieran disparado. «No», exclamó, dejando caer su café al suelo. «Esos son los Jordan edición limitada que le compramos en Miami. Costaron $500. Se interpuso en mi camino, bloqueando la salida del corral. Sus ojos, que minutos antes miraban con indiferencia la sangre de mi hija, ahora estaban encendidos de una furia genuina por unos zapatos. «¿A dónde crees que vas?», me espetó. «Quítate de mi camino, Graciela. Voy a llevar a mi hija al médico». «¿Primero vas a pagar por esto?», gritó ella, señalando los zapatos de su hijo.
Y tu hija va a limpiarlo. Me quedé paralizada. Pensé que había escuchado mal. ¿Qué? Lo que oíste. Tu hija es una salvaje maleducada que no tiene respeto por la propiedad ajena. Mira cómo dejó a mi hijo. Quiero que se baje ahora mismo y le limpie los zapatos a Braulio. Ahora. Graciela, está sangrando, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Me importa un comino. Aulló ella. Esos zapatos valen más que toda la ropa que esa niña ha usado en su vida. Bájala. Que aprenda su lugar. Que aprenda que no puede ensuciar a sus superiores. Miré a mis padres. Don Evaristo estaba mirando hacia otro lado, golpeando el suelo con su bastón, incómodo. Doña Clementina se mordía el labio, pero no se movía. Mamá, dije, buscando un rastro de humanidad en ella. Papá, ¿van a permitir esto? Mi madre suspiró. Hija, por favor, dijo Clementina, con esa voz de mártir. Graciela tiene razón en estar molesta. Esos zapatos son muy caros. Y bueno, tal vez Marisol necesita ser más cuidadosa. Bájala un momentito, que le pase un trapo al zapato del niño y ya luego la llevas a curar. No hagamos una guerra por esto. Es solo un poco de lodo. Es solo disciplina, Marcelina, añadió mi padre, sin mirarme. El respeto a la familia es primero. En ese preciso instante, algo se rompió dentro de mí. No fue el corazón. El corazón ya se me había roto muchas veces con ellos. Lo que se rompió fue la cadena. Esa cadena invisible de culpa, de deber filial, de necesidad de aprobación que me había mantenido atada a ellos durante 34 años. Se rompió con un sonido sordo, definitivo. Miré a mi hija en mis brazos. Ella me miraba con ojos aterrorizados, esperando que yo la protegiera, pero temiendo que yo cediera, como siempre lo había hecho. Miré a Graciela, con su cara deformada por la vanidad. Miré a Braulio, sonriendo con malicia, esperando ver a su prima humillada. Miré a mis padres, cómplices cobardes de este abuso. ¿Quieres que limpie los zapatos? Pregunté, con una calma que contrastaba con el fuego que me quemaba las venas. Sí. Ahora mismo, exigió Graciela, cruzándose de brazos. Apreté a Marisol más fuerte contra mi pecho. No, dije. La palabra quedó flotando en el aire caliente, pesada como una piedra. ¿Qué dijiste? Preguntó Graciela, parpadeando. Dije que no, mi hija no es la sirvienta de tu hijo. Mi hija no es basura. Y tú eres un monstruo. Antes de que Graciela pudiera reaccionar, me di la vuelta, empujando su hombro con el mío con fuerza suficiente para hacerla tambalearse. «Don Tiburcio», grité con una voz de mando que hizo que los caballos relincharan en el establo. El capataz apareció corriendo desde la bodega, con el rostro serio. Había estado escuchando. Lo vi en sus ojos. «Aquí estoy, patrona». Prepar la camioneta. Vamos a la clínica. Ahora. Tú no le das órdenes al personal. Gritó Graciela, recuperando el equilibrio. Yo soy la dueña aquí. Papá, dile algo. Pero don Tiburcio ni siquiera la miró. Me abrió la puerta de la cerca y corrió a encender el motor de mi camioneta de trabajo. Si te vas, no vuelvas. Me gritó mi madre a la espalda. Estás arruinando el fin de semana. Eres una egoísta. Subí a Marisol al asiento del copiloto con infinito cuidado. Me subí al lado del conductor, encendí el motor y bajé la ventanilla. Graciela estaba parada frente al coche, bloqueando el paso, con las manos en la cintura. No he terminado contigo. Gritó. Vas a pagarme esos zapatos o te juro que convenceré a papá de que te quite hasta el apellido. Te vas a quedar en la calle, muerta de hambre. Aceleré el motor. El rugido del diésel la hizo saltar hacia atrás asustada. Quítate, Graciela, dije, mirándola fijamente a los ojos a través del cristal. Y ve preparando tus maletas. Porque cuando regrese del hospital, vamos a tener una conversación muy diferente.
Arranqué la camioneta, levantando una nube de polvo que, esta vez sí, cubrió sus preciosos zapatos blancos, su vestido de lino y su cara perfectamente maquillada de tierra marrón. Mientras conducía hacia el pueblo, con mi hija gimiendo de dolor a mi lado, tomé mi teléfono. Marqué el número del licenciado Mendoza. ¿Bueno? ¿Marcelina? Licenciado, dije, mi voz sonando extrañamente firme. Necesito que venga a la hacienda esta tarde. Traiga el documento. Sí, ese. El de la caja fuerte. Y traiga al notario si puede. Se acabó la espera. Colgué el teléfono. Miré a Marisol, le acaricié la cabeza sudorosa con mi mano libre. Todo va a estar bien, mi amor, le prometí. Ya no vas a tener que aguantar a nadie nunca más. Te lo juro por esta tierra. Hacia las 5 de la tarde, regresamos. Marisol tenía el tobillo vendado, esguince de 2º grado, y curaciones en la espalda donde le habían sacado 12 espinas. Estaba sedada y tranquila. Entré a la hacienda no como la hija sumisa, sino como lo que realmente era. Como la dueña. La casa estaba en silencio, pero las luces estaban encendidas. Se preparaban para la cena de gala. Pobres ilusos. No sabían que la verdadera fiesta estaba a punto de empezar y yo traía los fuegos artificiales. Antes de ver cómo Marcelina destruye el ego de su hermana, tómate un segundo, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Queremos saber hasta dónde llega esta historia de justicia. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. Ahora sí, que comience la venganza. Dejé a Marisol instalada en su habitación, con el aire acondicionado encendido, la pierna elevada sobre 2 almohadas de plumas y una dosis adecuada de analgésicos corriendo por su sistema. Don Tiburcio se quedó en la puerta, montando guardia como un mastín fiel. Nadie entra, patrona, me dijo, tocándose el borde del sombrero. Ni el Papa si usted no lo autoriza. Gracias, Tiburcio. Si mi hermana intenta entrar, tienes permiso de soltar a los perros. No era una broma. Y por la mirada en los ojos del capataz, él tampoco lo tomó como tal. Me dirigí a mi habitación, me lavé la cara y me cambié la ropa sucia de hospital por un traje sastre negro. Era un traje que usaba para las reuniones con los exportadores de aguacate. Severo. Profesional. Autoritario. No me puse joyas. No necesitaba adornos. Llevaba conmigo algo más valioso, la carpeta de cuero rojo que el licenciado Mendoza me había entregado en la entrada de servicio 5 minutos atrás. Caminé hacia el comedor principal. Eran las 8 de la noche. Desde el pasillo podía escuchar el tintineo de las copas de cristal y las risas. Risas despreocupadas. Risas de gente que cree que el mundo gira a su alrededor. Por los 40 años. Escuché brindar a mi padre, don Evaristo. Y por el futuro de esta familia, que gracias a la visión de mi hija Graciela, será más brillante que nunca. Empujé las puertas dobles de roble macizo. Se abrieron con un gemido pesado que cortó las conversaciones de golpe. La escena era digna de una pintura renacentista de la decadencia. La mesa larga estaba cubierta de manjares que apenas habían probado. Mis padres presidían la cabecera. Graciela estaba a la derecha, con una copa de vino tinto en la mano, y Fabián a su lado, luciendo nervioso. Braulio estaba jugando con una consola portátil con el volumen alto, ignorando a todos. Todos se giraron para mirarme. «Ah, miren quién decidió honrarnos con su presencia», dijo Graciela, arrastrando las palabras. Ya llevaba varias copas encima. ¿Ya dejaste a la llorona en su cama? Espero que le hayas enseñado a limpiar zapatos antes de dormir. Mi madre, doña Clementina, suspiró y negó con la cabeza. Marcelina, vienes vestida como si fueras a un funeral. Siéntate, aunque sea a comer el postre. No nos arruines la noche con tu cara larga. Estamos celebrando una gran noticia. ¿Ah, sí? Pregunté, mi voz resonando en las paredes de piedra con una claridad metálica. No me senté.
Me quedé de pie al final de la mesa, como un juez. ¿Qué noticia? Graciela se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Sonrió con esa suficiencia que me daba ganas de vomitar. Bueno, ya que insistes. He convencido a papá y a mamá. Vamos a vender la hacienda. El silencio que siguió fue solo interrumpido por los pitidos del videojuego de Braulio. ¿Vender? Repetí, fingiendo sorpresa. Sí, hermanita. ¿Vender? Graciela caminó alrededor de la mesa, gesticulando con su copa. Ya tengo un comprador. Un grupo inversor extranjero. Quieren hacer un resort ecológico de lujo. Nos ofrecen una fortuna. 50 millones de pesos. ¿Te imaginas? Con eso compraré una casa en la capital para los viejos, pagaré algunas cosas y todos viviremos como reyes. Se acabó el olor a estiércol. Se acabaron tus botas sucias. Miré a mi padre. Él evitó mi mirada, concentrándose en las migajas de pan en su plato. Papá, dije. El abuelo te hizo jurar en su lecho de muerte que nunca venderías los milagros. Dijo que esta tierra es nuestra sangre. Don Evaristo se encogió de hombros, un gesto cobarde y pequeño. Los tiempos cambian, hija. El abuelo era un romántico. El dinero es real. Además, Graciela dice que el mercado del aguacate va a caer. Es mejor vender ahora que está en la cima. Graciela no sabe distinguir un aguacate de una papaya, dije fríamente. Oye. Saltó Fabián, tratando de defender a su esposa, aunque su voz temblaba. Graciela tiene un máster en negocios. ¿Un máster? Solté una risa corta, sin humor. ¿Y ese máster le enseñó a acumular una deuda de 5 millones de pesos con prestamistas ilegales? El color desapareció del rostro de Graciela tan rápido que pareció que se había convertido en una estatua de cera. La copa de vino se deslizó de sus dedos y cayó sobre el mantel blanco, manchándolo como una herida de sangre arterial que se expandía lentamente. ¿De qué estás hablando?, balbuceó mi madre. Abrí la carpeta roja. Hablemos de negocios, ya que a Graciela le gustan tanto, dije, sacando el primer documento. Informe de crédito de Graciela y Fabián. Tarjetas de crédito sobregiradas por 200.000 pesos. Hipoteca de su casa en la ciudad en ejecución por falta de pago desde hace 6 meses. Lancé el papel sobre la mesa. Se deslizó hasta quedar frente a mi padre. Eso es mentira, susurró Graciela, pero sus ojos desorbitados decían la verdad. Y lo más interesante, continué, sacando otro papel, una copia de un pagaré con una firma muy conocida en el bajo mundo. Un préstamo personal de 4.800.000 pesos con intereses moratorios del 10% mensual. Vencimiento, la próxima semana. Caminé lentamente hacia ella. Tú no quieres vender la hacienda para que papá y mamá vivan como reyes, Graciela. Quieres venderla porque si no pagas antes del viernes, esa gente te va a romper las piernas. O algo peor. Estás vendiendo el legado del abuelo para salvar tu propio pellejo. Papá, gritó Graciela, desesperada. Está inventando. Está celosa porque yo soy la favorita. Es una amargada. Don Evaristo tomó los papeles con manos temblorosas. Se puso los lentes. Leyó. Su rostro pasó del rojo al gris en cuestión de segundos. Hija, murmuró, mirando a Graciela. ¿Es cierto esto? ¿Debes 5 millones? Es una inversión que salió mal. Chilló ella. Pero con la venta de la hacienda lo cubrimos todo y sobra. Papá, firma los papeles de venta. El notario de los inversores viene mañana. Firma y nos salvamos todos. Nadie va a firmar nada, dije. Tú cállate. Me gritó mi madre, poniéndose de pie. ¿Tú qué sabes? Si hay que vender para ayudar a tu hermana, se vende. El dinero va y viene, la familia es lo primero. Evaristo, firma lo que haya que firmar. No vamos a dejar que le pase nada a nuestra niña. Increíble, dije, negando con la cabeza. Todavía la defienden.
Después de que casi mata a mi hija hoy, después de que les mintió en la cara, todavía están dispuestos a dejarme en la calle a mí y a Marisol para salvarla a ella. Tú eres fuerte, Marcelina, dijo mi madre, con esa lógica retorcida que siempre usaba. Tú sabes trabajar el campo. Puedes conseguir empleo en otro rancho. Graciela no. Ella no está hecha para sufrir. Tienes razón, mamá. Yo sé trabajar. Y también sé leer. Saqué el último documento de la carpeta. Era un documento antiguo, de papel grueso, con sellos notariales oficiales y la firma inconfundible del abuelo Evaristo. Lo levanté para que todos lo vieran. ¿Saben qué es esto? Nadie respondió. El silencio era absoluto, denso, sofocante. Es una escritura de donación en vida con reserva de usufructo vitalicio. Pronuncié cada palabra con deleite quirúrgico. Fechada hace 5 años. ¿De qué hablas? Preguntó mi padre, con un hilo de voz. El abuelo sabía, dije, mirando a mi padre a los ojos. Sabía que tú eras débil, papá. Sabía que mamá siempre ha tenido delirios de grandeza. Y sabía que Graciela es un pozo sin fondo de avaricia. El abuelo me llamó a su despacho un mes antes de enfermar. Me dijo, Marcelina, tú eres la única que ama esta tierra. Tú eres la única que sabe que el aguacate no es dinero, es vida. Puse el documento sobre la mesa, justo encima de la mancha de vino. El abuelo me traspasó la propiedad total de la hacienda Los Milagros hace 5 años. Él se quedó con el usufructo, el derecho de uso, hasta su muerte. Hice una pausa dramática. El abuelo murió hace 12 meses. El sonido de mi voz rebotó en las paredes. Vi cómo la información penetraba en sus cerebros lentamente. Eso significa, empezó a decir Fabián, sudando a mares. Eso significa, interrumpí, y que desde el momento en que el abuelo dio su último suspiro, el usufructo se extinguió. La propiedad plena se consolidó. Me incliné sobre la mesa, apoyando las manos en la madera, mirando a Graciela directamente a sus pupilas dilatadas por el pánico. Yo soy la dueña, Graciela. Soy la dueña de la casa, de los establos, de los campos de aguacate, de los tractores, de los caballos, y hasta de la silla en la que estás sentada. Todo. Es mío. No. Gritó Graciela, lanzándose hacia el documento. Es falso. Falsificaste la firma. Intentó romper el papel, pero fui más rápida. Lo retiré a tiempo. Es una copia certificada, idiota. El original está en la bóveda del notario. Y puedes llamar al licenciado Mendoza si quieres. Está afuera, esperando en su auto con 2 patrullas de policía, por si acaso la familia se ponía violenta. Graciela se derrumbó en su silla, llorando histéricamente. No eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de terror. Pero los inversores, sollozó. Ya gasté el anticipo, ese es tu problema, dije. No puedes vender lo que no es tuyo. Eso se llama fraude, hermanita. Y creo que a tus amigos prestamistas no les va a gustar nada saber que no tienes con qué pagar. Marcelina, por el amor de Dios, exclamó mi madre, juntando las manos como si rezara. No puedes hacernos esto. Es tu hermana. La van a matar. ¿Y qué? Pregunté, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. ¿Cómo que y qué? Bramó mi padre. Eres un monstruo. ¿Tu propia sangre? ¿Mi sangre? Me enderecé, sintiéndome de 3 metros de altura. Mi sangre es la que está en la habitación del fondo, con el tobillo vendado y agujeros en la espalda por culpa del hijo de esa mujer. Mi sangre es la que ha trabajado de sol a sol durante 5 años para pagar tus deudas de juego, papá. Saqué otro papel. 2 millones de pesos, papá. Eso pagué el año pasado para que no te rompieran las rodillas en el casino clandestino. ¿Se te olvidó? ¿O pensaste que el dinero crecía en los árboles? Mi padre se encogió, haciéndose pequeño en su silla. ¿Y tú, mamá? Las operaciones estéticas, los viajes, todo salió de las ganancias de mi cosecha.
porque el abuelo me dejó administrar el dinero. Cerré la carpeta de golpe. El sonido fue como un disparo. Se acabó. Se acabó la caridad. Se acabó el ser la hija invisible. Se acabó ser la sirvienta. Me dirigí a la puerta y la abrí. Hice una señal. 2 guardias de seguridad privada, hombres grandes y serios que yo había contratado esa misma tarde, entraron al comedor. Señores, dije, señalando a mi familia. Acompañen a estas personas a sus habitaciones para que recojan sus cosas. Tienen 15 minutos. ¿Qué? Chilló Graciela. ¿A dónde vamos a ir? Es de noche. No lo sé, dije, encogiéndome de hombros. Tal vez al hotel del pueblo. Aunque escuché que está lleno. O tal vez puedan dormir en su camioneta de lujo. No tienes corazón, gritó mi madre. Te desconozco. ¿Ya no eres mi hija? Perfecto, dije. Eso facilita mucho las cosas. Doña Clementina, don Evaristo, por favor, desalojen mi propiedad. Los siguientes 15 minutos fueron los más caóticos y, a la vez, los más satisfactorios de mi vida. La casa se llenó de gritos, portazos y llantos. Braulio, al enterarse de que se iban y que tenía que dejar su consola conectada a la televisión porque era propiedad de la casa, se tiró al suelo haciendo una rabieta monumental, pataleando y gritando como si lo estuvieran desollando vivo. Graciela corría de un lado a otro, metiendo ropa en sus maletas de diseñador de cualquier manera, arrugando la seda y el lino. Fabián intentaba llamar a alguien por teléfono, probablemente a un abogado o a un amigo, pero sus manos temblaban tanto que se le cayó el celular 2 veces. Yo me quedé en el vestíbulo, supervisando todo con los brazos cruzados. Don Tiburcio estaba a mi lado, impasible. ¿Quiere que revise las maletas, patrona?, preguntó en voz baja. Sí. Que no se lleven nada que no trajeron. Ni plata, ni cuadros, ni siquiera una toalla de baño. Cuando bajaron las escaleras, parecían refugiados de una guerra de clases. Graciela tenía el rímel corrido por toda la cara, haciéndola parecer un mapache desquiciado. Arrastraba 2 maletas gigantes. Fabián cargaba 3 más y una bolsa de palos de golf. Mis padres traían un par de bolsos de mano, con la mirada perdida, como si no pudieran procesar que esto estaba pasando realmente. Marcelina, por favor, intentó Graciela una última vez, deteniéndose frente a mí. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una desesperación patética. Hablemos. Podemos llegar a un acuerdo. Te daré el 50% de la venta. No. El 60. El 70. Solo déjanos quedarnos esta noche. Tengo miedo. La miré. Realmente la miré. Vi a la mujer que me había torturado psicológicamente durante toda mi infancia, la que me hacía sentir menos, la que permitió que mi hija fuera lastimada. ¿Recuerdas los zapatos de Braulio?, pregunté suavemente. Graciela parpadeó, confundida por el cambio de tema. ¿Qué? Hace unas horas, cuando mi hija sangraba, tú solo te preocupaste por un poco de lodo en unos zapatos. Dijiste que Marisol tenía que aprender su lugar. Di un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal. Pues ahora tú vas a aprender el tuyo. Tu lugar no es aquí. Tu lugar es allá afuera, en el mundo real, donde las deudas se pagan y las acciones tienen consecuencias. Soy tu hermana. Sollozó. Fuiste mi hermana. Ahora eres solo una intrusa en mi propiedad. Me giré hacia mis padres. Mi madre me miraba con puro odio. Te vas a arrepentir de esto, Marcelina, escupió doña Clementina. Vas a morir sola. Nadie te va a querer. Prefiero estar sola que mal acompañada, respondí. Y mamá, no te preocupes por morir sola. Tienes a tu hija favorita. Estoy segura de que ella te cuidará muy bien, si es que logra no ir a la cárcel por fraude. Sáquenlos. Ordené a los guardias. La procesión hacia la salida fue lenta y dolorosa. Pero hubo un último detalle. Un detalle kármico.
Cuando llegaron a la camioneta SUV blanca estacionada en la entrada, Fabián buscó las llaves en sus bolsillos. No las encontró. Buscó en los bolsillos de Graciela. Nada. ¿Buscas esto?, pregunté desde el pórtico, levantando el juego de llaves electrónicas. «Dámelas», gritó Fabián. No. Verás, esta camioneta fue rentada con una tarjeta de crédito American Express a nombre de Agroindustrias Los Milagros. O sea, mi empresa. La tarjeta suplementaria que le di a papá para emergencias y que ustedes usaron para sus lujos. Apreté el botón de pánico en el llavero y la camioneta empezó a sonar, encendiendo y apagando las luces como un árbol de Navidad enloquecido. Acabo de reportar la tarjeta como robada y cancelé el contrato de renta. La agencia vendrá a recoger el vehículo mañana temprano. No pueden usarlo. ¿Qué?, gritó Graciela, tirándose de los pelos. ¿Cómo nos vamos a ir? Caminando, dije, señalando el largo camino de tierra que llevaba a la carretera federal. Son 3 kilómetros hasta la parada del autobús. La noche está fresca. Les hará bien el ejercicio. ¿Tenemos maletas?, lloró Braulio. ¿Me duelen los pies? Pues espero que tus tenis Jordan de $500 sean cómodos para caminar, mi rey, le dije al niño. Y ten cuidado con los charcos. Sería una pena que se ensuciaran de nuevo. La imagen final de esa noche se grabó en mi memoria para siempre. Vi a mi familia, la aristocracia caída, arrastrando sus maletas Louis Vuitton por el camino de tierra y grava, bajo la luz pálida de la luna. El sonido de las ruedas de las maletas golpeando contra las piedras era la única música que acompañaba su marcha fúnebre. Don Tiburcio se paró a mi lado, encendiendo un cigarrillo. Nunca pensé que viviría para ver esto, patrona, dijo, exhalando el humo hacia la noche. El viejo Evaristo estaría orgulloso. No sé si orgulloso, Tiburcio, respondí, sintiendo como las lágrimas que había contenido finalmente empezaban a asomar, no de tristeza, sino de alivio. Pero seguro que se estaría riendo. Me di la vuelta y entré a mi casa. Cerré la puerta con doble llave. Por primera vez en mi vida, el aire dentro de la hacienda olía limpio. Olía a libertad. Ha pasado un mes desde esa noche. La vida en la hacienda Los Milagros ha vuelto a su ritmo natural. La cosecha de aguacate fue récord este año. Con las ganancias, he comenzado a remodelar la casa, quitando todos los vestigios de la decoración pretenciosa que mi madre había puesto. Marisol ya camina sin muletas. Su tobillo sanó bien, aunque le quedó una pequeña cicatriz en la espalda por una espina rebelde. A ella no le importa. Dice que es su herida de guerra. Ahora pasa las tardes montando a Canela, riendo con una libertad que antes no tenía. De mi familia, sé poco y nada. Me enteré por el pueblo que Graciela y Fabián tuvieron que huir al norte del país para esconderse de los prestamistas. Mis padres están viviendo en un pequeño departamento de interés social que yo les pago anónimamente a través del abogado. Es pequeño, limpio y seguro, pero no tiene lujos. Les deposito una mensualidad justa para comida y medicinas. Nada más. Ni un peso para tintes de pelo, ni para golf, ni para apariencias. A veces, por las noches, cuando me siento en el porche a escuchar los grillos, me pregunto si fui demasiado dura. Me pregunto si el karma fue demasiado cruel al usarnos como instrumentos. Ellos creían que el dinero y el apellido les daban derecho a pisotear a los demás. Creían que la lealtad familiar significaba encubrir el abuso. Aprendieron, de la manera más difícil, que la tierra no perdona a quien no la respeta. Y que una madre callada es más peligrosa que una tormenta cuando tocan a su hija. Ahora, mirando las estrellas sobre mis campos de aguacate, te pregunto a ti, que has escuchado mi historia. Si hubieras tenido el poder de destruir a quienes lastimaron a tu hijo, aunque fueran tu propia sangre, ¿habrías tenido piedad? ¿O habrías hecho exactamente lo mismo que yo? Déjame tu opinión en los comentarios. Te estaré leyendo. Gracias por acompañarnos en esta historia de justicia y venganza en la hacienda. Si sentiste satisfacción al ver a Graciela caminar por el lodo, por favor dale un gran me gusta a este vídeo.
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima historia de drama familiar, traición y karma instantáneo. ¡Hasta la próxima!